Bueno, vamos a ver el compresor sidechain, que es otro efecto. Se puede utilizar en varias partes al mismo tiempo si queremos. Como siempre, vamos a empezar activándolo. Es decir, en el procesador de efectos 1 le he dado al botoncito hasta que ya tengo aquí compresor encendido. Pero bueno, el compresor sidechain es una variación del compresor normal, así que vamos a tener que entrar en el menú, ir a Effects Edit, Enter, y vamos a ver los parámetros del compresor. Es uno de los 4 efectos que se sitúa en el procesador de efectos 1. Aquí lo tenemos, el compresor. Al darle a la derecha vemos el primer parámetro, que es Side Switch. Es decir, ahora actúa como un compresor normal, pero si lo ponemos en on ya tenemos, digamos, el subefecto de compresor sidechain. Bueno, el compresor sidechain nos va a procesar una señal, grabada en el secuenciador, un sonido, vaya, que ya les digo que puede ser la suma de varias partes o una parte solo. El compresor lo que hace es regular el volumen de una señal, de todas estas señales, como si estuviéramos moviendo pues un fader, un potenciómetro para bajar el volumen, pero lo hace teniendo en cuenta, tomando como referencia una señal, otra señal de audio, de sonido, vaya. Entonces, ¿cómo funciona en el caso del JDXI? Pues es muy sencillo. Dejamos el volumen así al 70. Bueno, esto es el nivel de afectación, digamos, del compresor, ¿eh? Y aquí le volvemos a dar al cursor derecha y nos aparece el parámetro Side Note. Nota musical que va a activar el sidechain. Entonces nos sale una C2 porque se refiere al instrumento que haya en los drums en la C2. Entonces lo podemos cambiar con menos y más, como los demás parámetros, pero en este caso se puede cambiar también mediante el teclado, para lo cual pues tenemos que ir a Drums, y ya simplemente tocando el teclado está puesto ahora este bombo C2, pero si vamos tocando otras teclas pues ya ven que se refleja aquí el cambio. Entonces es una manera muy sencilla de decirle a qué instrumento, a qué tambor, normalmente pues será el bombo, ¿verdad?, a qué tambor va a seguir el efecto de compresión de la pista o pistas. Bueno, pues como les decía, el side level, la nota, vamos a dejar esta que es el bombo, y bueno, ya que estoy en la parte de drums voy a poner una secuencia de muestra típica. Entonces voy a seguimos en el menú de efectos, ¿eh? No hemos salido, simplemente había cambiado de parte. El siguiente parámetro es el tiempo que va a aplicarse el efecto de sidechain compressor, y lo vamos a poner cortito, 60, que es el mínimo. Y el siguiente es el tiempo de release, el tiempo de caída del efecto sidechain. Si lo ponemos en 0 será muy brusco, y si lo queremos más gradual pues se puede aumentar. Este otro, bueno, no tiene mucha importancia, pero sirve para, si lo activamos, si lo ponemos en on, se sincroniza el sidechain con el tempo. Simplemente lo que hace es que si aceleramos el tema o lo ponemos más lento,
pues el side time, este parámetro, variará en consecuencia, pues bueno, para generar otro tipo de efecto si queremos. Y nada, lo que vemos a continuación, ya después del side synchron, en on-off, pues nos encontramos con un parámetro que ya aparece en el compresor normal. En el compresor sin ser sidechain ya lo tiene, que es el threshold o umbral, la puerta al nivel que queremos que empiece a efectuarse la compresión. El ratio en infinito, este es el máximo, pues comprimirá todo, no dejará pasar ninguna variación dinámica prácticamente. Así ya está bien. Y aquí el tiempo de ataque, el tiempo que tarda en entrar el compresor, pues lo podemos bajar un poquito. El nivel de salida, pues claro que es muy importante. Y bueno, si lo queremos enviar al efecto 2 o directo. Y los habituales niveles de envío a delay y reverberación. Bueno, aquí tenemos un patrón, pero vamos a ver dónde hacemos que suene este efecto. Pues aquí ya veo que ya está activado, pero si no lo estuviera, pues dándole a este botón de Effects On Off, le doy hasta que veo que está encendido el LED del efecto 1, del procesador de efectos 1. Y ahora ya tendría que tener el sidechain aplicado. Pues sí, ya ven claramente en qué consiste este efecto, que se utiliza mucho en música así electrónica. Se puede aplicar sobre cualquiera de las partes, pero el sidechain, el sonido que va a dispararnos la puerta, digamos, el compresor, va a ser siempre uno de los samples de percusión que hay en la parte de drums. ¿De acuerdo? Podemos poner la nota que sea y eso sí, va a tener en cuenta las características del sonido. Realmente pues es eso, es un compresor sidechain. Porque si bajamos el volumen de esa parte, o sea, de ese sonido, entonces no solo no lo oiríamos, sino que tampoco dispararía la puerta. Vamos a hacer la prueba. La nota está correcto, ahora no suena la nota, en teoría tampoco se verá afectado. Perdón, este es el que tiene el compresor. Notan que como casi no se escucha el bombo, tampoco se aprecia apenas el efecto. Entonces así, quería subir el volumen del bombo. Bueno, entonces otra cosa que hay que tener en cuenta es que puede ser que el sonido del sintetizador o sintetizadores que estamos pasando por el compresor sidechain pues estén enviando su sonido directo a la reverberación o al delay. Esto lo podemos comprobar yendo a Program Edit, el menú Program Edit, Enter, y vamos a ver. Tenemos seleccionada la parte 1, que es la que está enviada ahí, correcto. Y como vemos, estaba enviando también parte de su sonido directo al delay y a la reverberación.
Entonces esto haría que al subir el delay y la reverberación, ¿verdad? Pues se escucharía el sonido sin comprimir, pasando por una reverb o un delay. Dado que es un efecto que busca afectar, pues eso, realmente a todo el sonido, es mejor comprobar que no estamos enviando a la reverb y al delay, que todo el sonido de esa parte va a pasar por el compresor, y una vez haya pasado por el compresor, pues ahí ya sí irá un poquito a la reverb o al delay, como queramos aplicarle.